examinar hoy el disco de los Rolling Stones, Exile on Main Street. Apareció en 1972, que fue editado precisamente por la compañía de Rolling Stones Records, su propia compañía. Bien, como una breve introducción, muchas gracias. Como una breve introducción, simplemente recordaré que estas son pláticas, charlas de historia de la música, porque estamos a más de 50 años de muchos de los discos, y entonces el enfoque que conviene en estas exposiciones es histórico, pero al mismo tiempo crítico. ¿Por qué crítico? Porque podemos vertir opiniones sobre los materiales, tratando de arrojar un poco de luz sobre la apreciación de estas piezas. Entonces comenzamos con este disco. De acuerdo con la discografía del Reino Unido, Exile on Main Street, Exilio en la calle principal, es el 10º álbum publicado por los Rolling Stones. La novedad más inmediata era que se lanzaba como álbum doble, el primero del grupo en este formato. En el Reino Unido se publicó el 26 de mayo de 1972. No obstante, en un lanzamiento previo, el 22 de mayo, se había presentado en los Estados Unidos. Si bien en este país, por esa curiosa manera de manejar las compañías, era su 12º álbum, y al mismo tiempo, mediante él, se comenzaba a publicitar la próxima gira del grupo, primera desde el trágico Festival de Altamont en 1969. Recuerdan que ahí murió una persona y se generó la violencia porque a los Rolling Stones se les ocurrió conferir la misión de cuidar el festival a los ángeles del infierno. Entonces se probó que eso no funcionó. Exile on Main Street es el disco que clausura una serie de grandes álbumes donde felizmente se aunan ventas espectaculares con calidad artística en letra y música. Beggars Banquete de Pordioseros, 1968. Let It Bleed, Deja que Sangre, 1969. Y Sticky Fingers, Dedos Pegajosos, 1971. Si es verdad que desde el álbum de 1968 se manifiesta un intenso culto hacia la música de Estados Unidos, es aquí, en Exile on Main Street, donde plenamente se asimilan el blues, el boogie, el swing, el gospel, el rock and roll con todas sus variedades, el country y algunas otras especies profundamente estadounidenses, confirmando la tendencia de un eclecticismo muy propio del rock y de los Rolling Stones. Como lanzamiento de un grupo en pleno apogeo de popularidad, Exile on Main Street fue un éxito de ventas en Estados Unidos, Gran Bretaña y varios países europeos, pero las críticas especializadas en ambos lados del Atlántico respondieron con amargas censuras a este trabajo que los Stones presentaban sin filtro, así crudamente. Esas censuras ciertamente se emitieron por esa época más por incomprensión que por auténtica desaprobación. Curiosamente, con el correr del tiempo el álbum fue obteniendo mejores evaluaciones hasta convertirse en un verdadero clásico imprescindible y, según consenso, comillas, el mejor álbum de los Rolling Stones, tal como lo expresa la lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos de la revista Rolling Stone en 2012, donde ocupa un muy honroso 7º sitio. El proceso de grabación comenzó en 1969, cuando los Stones aún trabajaban en Sticky Finger en los Olympic Studios de Londres y en la casa de campo de Jagger en East Goodhay, en Hampshire. En 1971 la grabación salió de Inglaterra para efectuarse en el sur de Francia, en Villa-Nelcot, una mansión de 16 habitaciones alquilada por Keith Richards. Al carecerse aquí de un estudio profesional, se grabó in situ con un estudio móvil.
Las sesiones fueron completadas en el estudio Sunset Sound de Los Ángeles en 1972 hasta completar 18 canciones con una duración total de 67 minutos 7 segundos. De esas 18 canciones, 15 están firmadas por Jagger y Richards, una por Jagger, Richards y Mike Taylor, y finalmente 2 clásicos del blues, Shake Your Hips, Mueve tus caderas, de Slim Harpo, y Stop Breaking Down, Deja de derrumbarte, de Robert Johnson. Cuando había comenzado la grabación de Exile, los Stones estaban asfixiándose por 3 motivos. Principalmente, la exacerbada persecución de los policías antinarcóticos, el acoso de los medios y los inflexibles recaudadores del duro sistema impositivo de Inglaterra. En consecuencia, salieron del país antes de que sus bienes fueran embargados por deudas fiscales. La operación más sencilla fue establecerse en Francia, por lo que en abril de 1971 quedaron como verdaderos forajidos de Inglaterra, huyendo de las acechanzas británicas. Jagger se mudó a París con Bianca Pérez Mora Macías, la bella nicaragüense con quien se casó el 12 de mayo de ese año. Richards alquiló la ya mencionada villa que se sitúa en la Costa Azul, muy cerca de Niza. El resto del grupo se trasladó a sitios cercanos. El sótano de la propiedad fue usado como estudio y el equipo de grabación fue el legendario estudio móvil de los Rolling Stones. Algunas revistas, especialmente cuando se refieren a este sitio tan peculiar, hicieron crecer un mito que es eso, un mito, que esa residencia fue usada, entre otras cosas, como cuartel de las SS durante la ocupación de Alemania en Francia, pero no es verdad. Las sesiones de grabación no fueron tersas ni armoniosas, sino todo lo contrario, en parte por lo extraño del sitio y su entorno, lo inapropiado del sótano como espacio de grabación, pero principalmente por circular a discreción drogas y alcohol, además de las ausencias de Jagger por su luna de miel en París y las visitas de los artistas del jet set, nada menos que John Lennon, William S. Burroughs, Terry Sauter, Graham Parsons, Marshall Chase, entre muchos otros. Que no había suficiente disciplina y espíritu de trabajo se muestra claramente en los testimonios personales que los músicos ofrecieron a los periodistas. El grupo base en Villa del Cot estuvo formado por Keith Richards, Mike Taylor, Charlie Watts, Bill Wyman y Mick Jagger, naturalmente, pero los artistas huéspedes fueron los avesados músicos Bobby Keys, saxofonista, Jim Price, trompetista y trombonista, Nicky Hopkins, pianista, y Jimmy Miller, baterista y productor. Wyman con frecuencia se ausentaba por inconformidades con el grupo y Jagger por motivos románticos. Como Richard fungía como anfitrión, a querer o no, se vio obligado a tomar decisiones importantes en el proceso de grabación, por lo que al final acabó siendo el padre espiritual de Exile on Main Street. Hartos del acoso de la policía antidrogas francesa que comenzó a perseguirlos y del caos en que se habían convertido las sesiones, la grabación se trasladó a los estudios Sunset Sound Recorders de Hollywood en Los Ángeles, California, en fechas que se extendieron de diciembre de 1971 a marzo de 1972. Bajo una supervisión, ahora sí, de Mike Jagger, se completaron las pistas básicas, añadiendo voces y partes instrumentales complementarias. En este proceso se tuvo la participación de habilidosas coristas de sesión y de Billy Preston y Dr. John, entre otros músicos locales. Además del ambiente general de potente raigambre estadounidense, dos corrientes se han señalado como influencias significativas en Exile on Main Street: la de la música proscrita o fuera de la ley y la del gospel, a la manera de Aretha Franklin. La primera
designa una corriente radical de música country que entre el decenio de los 70 y principios de los 80 buscó y consiguió separarse en música y letra del country convencional y formulario, aceptando elementos estilísticos del blues tradicional, del honky tonk de los 40, de los 50, del rockabilly de los 50 y del rock and roll de los 50 y los 60. Entre los representantes más exitosos de este movimiento de música proscrita o fuera de la ley están viejos conocidos como Willie Nelson y Chris Christopherson. La influencia del gospel obedece a la ascendente presencia del género que provocó la exitosa carrera de Aretha Franklin hacia fines de los 60 y en los inicios de los 70. Así, no es fortuita la presencia de Mick Jagger y Charlie Watts, acompañados por Billy Preston, en la Iglesia Bautista Nuevo Templo de Los Ángeles en enero de 1972, cuando la señora Franklin estaba grabando in situ su magistral álbum Amazing Grace, proceso que fue filmado para producir un documental del mismo nombre, Amazing Grace, que es sencillamente maravilloso. No sabemos con precisión qué fue primero, si el título del álbum o la impactante imagen de la portada. De cualquier manera, el estado de ánimo del grupo era percibirse como desterrados, expatriados, inadaptados, reducidos a la condición de exiliados e incluso fenómenos de circo. Sin embargo, una indiscutible popularidad entonces en la cresta de la ola los colocaba en la calle principal del fenómeno rock. Así puede entenderse el oxímoron que constituye el título, exilio en la calle principal. Ahora bien, ¿qué representa la singular portada? Antes de continuar, podemos ver el PowerPoint brevísimo. ¿Recuerdan? No, eso no es como de lo que es. El disco. Aquí traigo la imagen del disco de vinil y así salió en blanco y negro con esa fotografía. Podemos ver la siguiente. Así se abre y ese era el interior. Bien, aquí vemos fotos del interior de la casa, que es una mansión para millonarios en la Costa Sur, y ellos eran millonarios del rock, pero le dieron otro uso. Vean ustedes la bohemia plena. Vean ustedes en qué condiciones grabaron. Y esa es un poco la atmósfera general de la casa. Y esta es la fotografía que ya tenía muchos años de hecha, de la que tomaron la imagen de la portada. Entonces, si podemos dejar un poco esta imagen para los comentarios. Entonces, ¿qué representa la singular portada? Estando la producción del álbum en Los Ángeles, se decidió encargar su diseño al artista gráfico John Van Hammersveld y a su colaborador fotográfico Norman Schiff, así como al célebre fotógrafo suizo-estadounidense Robert Frank. Schiff tomó imágenes del grupo en la mansión de Bel Air y Frank lo fotografió en la calle principal de Los Ángeles, lo que quizás sugirió el título del álbum o por lo menos lo confirmó. Descartadas casi todas las imágenes del grupo planeadas para la portada, finalmente eligieron una ilustración peculiar. Una imagen previa de Robert Frank es esta, titulada Tattoo Parlor, Salón de Tatuaje. En ella, en un abigarrado collage, se registran imágenes de artistas de circo y fenómenos de exhibición, tal como se presentaban antiguamente, a principios del siglo XX, para alimentar el morbo del público.
Esta fotografía, conservada hoy en el Instituto de Artes de Chicago, fue tomada en el Hughes Museum and Fleet Circus, un popular museo de monedas de 10 centavos cerca de Times Square en Nueva York. Son muy llamativas las imágenes, a ver si ustedes las pueden identificar, de Carlitos Tres Bolas, un juglar de feria que podía introducir a su boca simultáneamente una pelota de tenis, una bola de golf y otra de billar. De Joe, el sacacorchos humanos, un contorsionista que se introducía y giraba a través de un arco de 34 centímetros. Y de Hesiac Trambles, o Congo, el asqueroso de la jungla, como se decía llamar. Este hombre se vestía como salvaje africano para asustar a todo. Esta imagen fue tomada por la célebre Diane Arbus, la célebre fotógrafa. Para la impresión del álbum se conservó el blanco y negro de la fotografía de Frank. En la primera edición se ofrecieron como suplemento gratuito 12 postales con perfiles perforados adosados a la funda, que era desplegable. Eran fotografías tomadas por Seth. El resto del espacio disponible exhibe fotografías capturadas por Frank y sus asistentes. Bueno, esta es la explicación de que se haya usado esta fotografía. Según mi idea, ellos se sentían como verdaderos fenómenos al no ser aceptados en su propio lugar, sentirse acosados y tener que exiliarse a un medio extraño para poder desarrollar su trabajo sin molestias. Bueno, de acuerdo con Robert Christwood, en la enciclopedia Rolling Stone, Exile on Main Street, lanzado en conjunción con la gira estadounidense de 1972, fue decadente de una manera más elaborada que Sticky Fingers. El álbum es cansado y complejo, apenas a flote en su propia monotonía, con la voz de Mike sumergida bajo capas de oscuridad de estudio. Apiló todos los viejos temas: sexo como poder, sexo como amor, sexo como placer, distancia, locura, liberación, sobre una obsesión con el tiempo más que apropiada para hombres que rozaban los 30 y aún estaban comprometidos con lo que una vez se consideró música juvenil. En resumen, Exile on Main Street se erige como la música más consistente, densa y variada que jamás hayan creado los Rolling Stones. Yo añado, una música que se ha alejado completamente de ser vehículo de ideas de entretenimiento juvenil para convertirse en una música muy seria, muy madura y muy difícil. Y la música, ahora cito a otro autor interesante, Robert Dimmel. La banda la odió a la música del propio álbum, pero si te gusta el rock, esta es la invitación de él. Aquí está todo el ADN de los Rolling Stones repartido en 4 caras. Y no me hagan caras, es mejor que el álbum blanco, eso dice Dimmel. No todo lo que oyes es cierto, pero créele a las leyendas. Entonces, bueno, terminamos este enfoque general diciendo que es un disco difícil, que tardó mucho tiempo en ser aceptado y que aún hoy requiere de buen estómago para oír algunas de las piezas y comprender algunas de las letras. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Aclaro que no vamos a oír toda la música, porque si no estaríamos aquí hasta las 10 de la noche. Tenemos tiempo, ¿no?